en el capítulo 28 del libro de Génesis. Solamente estaré leyendo algunos versículos, aunque estaremos hablando un poquito casi de todo el capítulo, pero leemos los versículos 10 al versículo 13. Los demás estaremos hablando luego de ello. Lee así la palabra del Señor. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Damos gracias a Dios por su palabra. Señor, te bendecimos en esta tarde y te damos gracias por cada vida que está aquí presente y por aquellos que a través de las redes del internet nos sintonizan. Te pedimos que tú, Dios, así como has hablado a nuestro corazón, puedas hablar a cada vida, Señor, a cada joven que está aquí presente, a cada persona adulta también, Señor, que está en nuestros medios y aquellos que están en sus hogares o donde quiera estén. Que tú puedas ministrar como has administrado a nuestra vida a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Queremos hablar en esta tarde y encomiar una vez más a nuestros jóvenes por su dedicación al Señor y por su temor a Dios. Pero queremos también invitarles a que sueñen grande. Dream big. Say with me. Dream big. No se oyen, ellos cantaron mucho bien duro, pero no los oigo. Dream big. Dream big. Que sueñen grande. Muchas veces nosotros no nos atrevemos, que creemos que prosperar y alcanzar cosas grandes no es para nosotros. Siempre hablamos de los demás, pero nunca nos incluimos nosotros en ello. Alguien dijo, y hablando del sueño que Dios nos da, no cualquier sueño. Hay gente que come mucho y sale soñando, eso es, pero no es ese tipo de sueño. Hay ciertos sueños que son especiales, que uno entiende como Jacob. Dios está aquí, Dios está en este asunto. Esto no fue un sueño de los normales míos, esto fue algo especial. Y esa clase de sueño, él dice que es la idea creativa de Dios a la mente del hombre, para que usted y yo la ejecutemos. Dios pone sueños en nuestras vidas para que usted los ejecute. Somos gente de potenciales y potenciales sobrenaturales. El poder de nosotros, el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Efesios 3:20 dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese es el que está en nosotros, en usted, joven. Así que empiece a soñar. Begin to dream.
empieza a soñar. Muchas veces nos olvidamos de hacer planes para nuestras vidas. Y Dios, si tú buscas al Señor, Dios va a poner planes para que tú puedas lograr y alcanzarlos. La palabra que leímos hoy nos habla de un hombre llamado Jacob. Muchos conocemos muy bien el trascendente de Jacob, cómo él nació, de dónde vino y demás. Pero los hombres y mujeres de Dios han sido hombres y mujeres de sueños grandes. Jacob soñó grande. José, ¿se recuerdan de José? Cómo causó envidia en sus hermanos porque el sueño que Dios le había dado, que veía una espiga y las demás se inclinaban a él prácticamente. David, Daniel, Pablo, y a través de la historia hemos visto muchos hombres que Dios le ha dado sueños grandes, grandes, grandes. Ayer, mientras estaba en casa, estaba leyendo la historia del reverendo, el doctor Charles Stanley. Stanley Black es otro hermano costarricense. Él fue el intérprete de Billy Graham y de Jimmy Swaggart en muchas campañas a través de Centro y Suramérica. Pero hablamos del doctor Charles Stanley. Él fue ministro precisamente hace ya como, no un mes y unas semanas nada más hace que murió. Y leía de cómo Dios lo llamó al ministerio, cómo estudió, cómo se preparó, cómo llegó a ser pastor de la iglesia que pastoreaba en Atlanta, Georgia. Y cuando llegó a esa iglesia, no le voy a dar el resto, pero llegó a esa iglesia, era una iglesia que cuando él llegó lo invitaron para que fuese pastor asociado. Y durante el pastorado del pastor, el senior pastor, el pastor que estaba a cargo de la iglesia, su pastor, no sé, el libro no dice si murió o si se fue para otra iglesia. El asunto fue que él no quedó como pastor, sino muchos miembros pensaron que como él era el pastor asociado, automáticamente él iba a ser el pastor. Pero la mayoría del liderazgo, dice él, los líderes de escuela dominical, los oficiales y todo el liderazgo estaba muy en contra en que él se quedara como pastor. Y él relataba que uno de sus hijos menores, le decía: pero papi, siempre tú has orado y has pedido la dirección del Señor. Y él era pastor en Florida y se había trasladado a esta iglesia, y el hijo le recordó: cuando tú saliste de Florida, tú dijiste que Dios te dijo que viniera a este lugar a ministrar, y hemos visto la mano de Dios y demás. Y siempre que hemos salido de un lugar a otro, hemos visto cómo Dios te ha guiado y te ha guardado. Pero decía él que la mayoría de los líderes de la iglesia, una iglesia que en ese tiempo contaba de algunos 3,000 miembros, cuando por fin, después de muchas discusiones y argumentos y hay veces que creemos que nosotros los hispanos somos los únicos de un poquito del genio un poquito caliente, pero no, dice él que uno de los miembros de la iglesia, precisamente un oficial, se levantó en esa reunión de negocios que estaban discutiendo si él se quedaba o se iba. Se levantó y muy enojado fue donde él y le dio un puño en la cara, y él no sabía qué hacer, pero lo dejó así y lo encomendó al Señor y demás. Después fueron a la elección
y un 65% votaron por él y él quedó como el pastor de la iglesia. Pero dice él que en las próximas semanas quedó como el 10% de la membresía. De 3,000 personas quedaron en la iglesia como 300 personas. Y él pensaba y decía, pero ¿será esto del Señor? Si el Señor me puso y me dijo que viniera y demás. Pero después de eso él siguió fielmente predicando la palabra del Señor y haciendo lo que tenía que hacer. Y aquellos que han conocido del ministerio de él saben que su ministerio ha alcanzado a muchas vidas a través del mundo, ha escrito muchos libros. Hay en el mundo hispano hay una revista que él hace, se llama En Contacto, In Touch, se llama en inglés y demás, y vio como su ministerio creció aún mucho más grande de lo que estaba antes de él entrar como pastor en esa iglesia. Y tienen yo no sé cuántos cultos todos los domingos y ministerios dentro y fuera de la iglesia y en diferentes partes del mundo. Y después de un montón de años de pastor de esa iglesia, hace como un mes, precisamente creo que fue el día 18 de abril de este año, que él falleció. Pero vimos como Dios, el sueño que él vio grande, lo hizo una realidad después de haber pasado tantos trabajos. Aquí vemos a un hombre que, huyendo de su hermano, usted conoce el trasfondo histórico de cómo Jacob llegó a este lugar. Usted sabe el truco que hizo para ganarse la herencia que le pertenecía a su hermano, y usted sabe muy bien. Y huyendo de él, llegó a este lugar cansado de caminar, y después de haber estado caminando tanto, llegó a este lugar solito él, y ahí salió soñando y vio lo que leímos de esta escalera que subía y bajaba. Y había ángeles que subían y bajaban. Y usted conoce, no voy a entrar porque voy a entrar en más detalles más luego, pero sabemos cómo él empezó este viaje. Como nosotros hemos emprendido también un viaje. Y como usted, joven, like you, young person, you began a journey. Your life is a journey. Tu vida es un viaje que comenzaste hace poco. Algunos de nosotros ya, yo como algunos 15, 20 años atrás, pero otros más tarde. Pero sí, comenzamos este viaje. Como Jacob, no sabemos, nos pasó así, no sabíamos qué Dios tenía para nosotros, ni qué íbamos a encontrar en el resto del camino que íbamos a procesar. No sabíamos qué íbamos a encontrar. Como Jacob, Dios habló a nuestras vidas y habló a nuestros corazones. Una de las cosas que ustedes ven, aquí menciona en uno de los versículos, creo que el versículo 13 que leímos, y le hace una declaración Dios a Jacob: yo soy el Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac, pero yo soy también tu Dios. Es la primera vez, una de las cosas que vemos tanto en Abraham, que fue el abuelo, Dios se le apareció y le habló directamente a él. Lo vemos con Isaac, Dios se le apareció y habló directamente a él. Y Dios prometió a esta familia algo grande. Abraham le dijo que iba a ser padre de muchas naciones, de mucha gente. Lo sacó afuera y dijo: mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Cuando era viejo y no tenía hijos.
Pero Abraham se atrevió a creerle a Dios. Y ahora, tanto como Abraham, Isaac tuvo que tener un encuentro con el Señor. Y ahora Jacob tuvo que tener un encuentro con el Señor. Y te digo a ti, joven, Dios podrá ser el Dios de tus padres. Pero una cosa te pregunto en esta tarde. Dios será el Dios tuyo. Is it your God? Is it the God of your fathers or is it your God? ¿Es el Dios de tus padres o es tu Dios? Porque hay veces es bueno vivir de las experiencias de otros, pero llega un momento en nuestras vidas que tenemos que vivir de nuestras propias experiencias y hacer nuestro propio camino. Siempre doy mi testimonio y una vez más, yo conocí al Dios de mi mamá, pero llegó un tiempo en que yo tuve que conocer no solo al Dios de mi mamá, que el Dios de mi mamá fuera mi Dios, que yo tuviera un encuentro personal con Él. Es fácil hablar del Dios de otros y dar testimonio, pero ¿qué? De nuestro propio testimonio. ¿Qué tú puedes decir de ti mismo? ¿Has conocido al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Es tu Dios. Amigo que estás aquí en esta torre y aquel que me escucha por las redes de internet y me ves, ese Dios es tu Dios. ¿Vives de las experiencias de otros o vives de tus propias experiencias? ¿Has conocido a Dios como tu Dios? Como Jacob, Dios nos ha hablado y nos ha dicho que el cielo está abierto y todo está a nuestra disposición. He aquí, dice el versículo 12, soñó una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. En otras palabras, Dios le quiso decir a Jacob, ¿tú sabes qué? El cielo está abierto para ti. Hay ángeles que suben y bajan, que están a tu disposición para que Dios pueda usarlos para gloria y honra de su nombre y a favor tuyo. Todo lo que tú necesitas lo tienes a su disposición. Como Jacob también, no solamente nos ha dicho que el cielo está abierto, pero como Jacob, Dios nos ha hecho promesas. He aquí, Jehová está en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hay promesas. You have plenty of promises. You can dream big because you have plenty of promises. Tú puedes soñar grande porque Dios nos ha hecho muchas promesas. Están a nuestra disposición. Como Jacob, hemos sido transformados por lo que hemos oído y hemos visto. En otras palabras, tenemos una experiencia con Dios. ¿Tienes una experiencia con Dios? ¿Has conocido al Dios de Jacob? ¿Has conocido al Dios de tus padres? Y Jacob, dice la palabra del Señor, despertó de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
Y se levantó de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, casa de Dios. Tuvo una experiencia con Dios y transformó su vida. Como Jacob hemos hecho pacto. La palabra de Dios nos dice también que no solamente fue transformado, sino Jacob hizo voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere a casa en paz, a la casa de mi padre en paz, Jehová será mi Dios, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Él hizo pacto con Dios. Yo espero que en esta tarde tú puedas hacer un pacto con el Señor. Si no lo has hecho, maybe lo has hecho anteriormente, pero si no has hecho un pacto con Él, puedas en esta tarde, antes de salir de este lugar, y decir: esta es casa de Dios, aquí Dios habita, esta es casa de Dios, no solamente este lugar, esta es casa de Dios. Aleluya. Le prometo de esta tarde en adelante tal y tal cosa. Tú sabes muy bien lo que Dios ha hecho contigo, lo que Él está dispuesto a hacer. Y hay algunos principios que quiero dejar con usted en esta tarde. Principios para que usted pueda lograr sus sueños. Primero, tienes que pensar en grande. Nuestro Dios no es un Dios pequeño. Nuestro Dios es un Dios grande. Y siempre que nos manda a hacer algo, nos manda a hacer cosas que son más allá de nuestras habilidades. Nunca Dios mandó a ninguno. La mayoría de los que Dios llamó dijeron que no, porque cuando vieron la tarea dijeron: esto es muy grande, yo no puedo. Moisés dijo: yo no puedo, yo soy tartamudo, tardo para hablar. Aunque la palabra ahí habla, siempre cuando hablamos de Moisés creemos que él que gagueaba, que lo que llamamos nosotros gaguear, pero en realidad cuando leemos el lenguaje original no habla de que él era tardo para hablar, era el príncipe. Lo que quería decir es que él como príncipe, cuando usted es jefe, ¿usted ha sido jefe alguna vez? ¿Verdad que usted cuando le va a decir a alguien que haga algo, no le da un sermón antes? Mira, tú sabes que tú eres bueno, que tú te portas bien, que tú te vas a hacer esto, que tú sabes que si haces lo que yo te pido, yo te voy a dar tanto y te voy a hacer aquí, te voy a hacer allá. Cuando tú eres jefe le dices: Juan, ven aquí, búscame esto, se acabó. Cuando habla de Moisés que era tardo para hablar, no era que era tardo para hablar, es que como él era el príncipe no tiene que estar dando mensajes a decir: mira, pórtate bien, hazte esto. No, pórtate bien, o si no, tú sabes qué te va a pasar. Haz esto o tú no, o qué vas a hacer. Lo que pasa es que él no podía. Para bregar con gente es otra cosa. Bregar gente que está debajo de usted es un asunto, pero que bregar con gente que está en el mismo nivel de usted es muy diferente. Siempre digo en la clase del pastor que doy por muchos años, que una de las funciones del líder mayormente, ¿usted sabe qué es? ¿Cuál es la mayor responsabilidad del líder? Es motivar, no a usted hacerlo, porque hay algunos que dicen: pero ese no hace nada. No, porque el trabajo del líder no es hacerlo él. El trabajo del líder es motivar
a que otros lo hagan. Y cuando otros lo hagan, dice Platón, dijo en un dicho que decía, cuando el líder logra que todos los demás hagan, dice, lo hicimos. Y es cierto, lo hicimos. Porque si el líder no motiva, los otros no lo pueden hacer. Y esa es una de las realidades más del líder. El problema de Moisés era que él no era de esos que era bueno para motivar. Pero Dios le dijo, ¿a quién tengo ahí? ¿A quién? Aarón. Aarón estaba acostumbrado, era el sacerdote, estaba acostumbrado a hablar con el pueblo y lidiar con ellos. Podía motivar a que otras hicieran. Piensen grande, porque el trabajo que Dios le va a dar es más grande que usted. La tarea que Dios quiere que usted haga es mucho más grande de sus habilidades, de sus posibilidades, de sus recursos. No puede. Por eso la mayoría, como decía nuestro pastor, que siempre él se quejaba delante del Señor, pero Señor, yo no puedo. Y yo no puedo, decía él. Y dijo, Dios dice que oyó la voz de Dios decir, ¿y cuándo tú has podido? Si tú nunca puedes, no podemos. Pero todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. Gloria al Señor, Él puede. Sí, Él puede. Dios puede. Tú puedes a través de Él. Puedes. Piensa en grande. Tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Otra vez, al principio tuvo miedo, pero después que Dios habló con él y lo tranquilizó, dice, ahora sí, si tú vas conmigo y me guardares en este viaje y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra he puesto como señal. Será casa de Dios y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Al principio tuvo miedo, pero una vez que Dios habló a su vida, se fue el miedo. Y dijo, si tú vas conmigo, porque ese es el secreto de la victoria tuya y de lo que puedes lograr para el Señor, es si Dios está contigo, es si Dios va contigo. Si Dios te envía, si no lo deja atrás, porque muchas veces lo dejamos, no, Él tiene que ir delante. Eso mismo dijo Moisés, si tú no vas conmigo, yo no voy. Es si va Dios contigo. Los sueños comienzan primero en nuestra mente. Cuando sueñes, di, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Servimos a un Dios que no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible para Él. Segundo, somos hombres y mujeres de autoridad. No somos siervos del destino. No vivimos a la casualidad, como sucedan las cosas. Sí sucede. Si Dios quiere esto para mí, muchos dicen, Dios lo va a hacer. Si Dios quiere esto para mí, Dios lo va a hacer. Somos siervos del destino y de las circunstancias y de lo ordinario de la vida, pero la palabra de Dios nos dice que tú y yo tenemos autoridad. No dice que tenemos poder, dice que tenemos autoridad. O sea, la diferencia, hemos dicho muchas veces, la diferencia entre autoridad y poder. ¿Sabe cuál es la diferencia entre autoridad y poder? Poder es que ahí hay 1000 libras y yo puedo, aunque yo no tanta, pero como algunas 500 quizás, puedo coger y alzarla. Es mejor. De esta forma es más sencilla. Como el policía en la esquina, ¿verdad? El policía está parado allí.
alza su mano y usted hace ¿qué? Se detiene. Pero él no puede detener el carro. Si tuviera poder podía detener el carro, pero no puede detener. Pero tiene autoridad y levanta su mano. Y usted y yo dice la palabra de Dios que tenemos autoridad. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y por ahí sigue diciendo un montón de cosas que usted y yo tenemos autoridad para hacer. Tenemos autoridad. Podemos soñar en grande porque tenemos autoridad. No somos fatalistas. Cuando algo contrario nos sucede, nos entregamos a las circunstancias. Y no. Nosotros tenemos la autoridad para decirle a lo que no es, sea en el nombre del Señor. Esa es la autoridad que Dios te ha dado. Por eso te digo, piensa y sueña en grande. Somos hombres y mujeres de autoridad. Tercero, Dios tiene que tener la prioridad en tu vida. Mira el pacto en el versículo 21. Dice, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Una de las cosas que Dios siempre hace es que Dios pone a prueba para que nosotros podamos ejercer esa autoridad. Él nos prueba, no para que Él sepa, es para que usted sepa la autoridad y el poder que usted tiene en el nombre del Señor. Dios pone a prueba para que ejerzamos esa autoridad. Y uno de los ejemplos más claros lo tenemos en el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué mandó Dios a Moisés a que enviara espías? ¿Por qué? Dios no sabía lo que había en la tierra ya. Seguro que sabía. Entonces, ¿por qué mandó a que enviara espías? Dios sabía lo que había allá. Dios quería probar el corazón del pueblo antes de darle la autoridad para enseñorearse de Canaán. Y mandó 12 espías para que exploraran la tierra, y la mayoría de ellos vinieron con un reporte negativo. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Déjame decirte, joven, que muchos te van a decir no se pueden. Escúchame bien en esta tarde. No se puede, te van a decir. ¿Qué tú quieres ser? No se puede. Yo no tengo chavos, yo no tengo recursos. Hablaba con un joven que ya es doctor. Yo le decía, ¿te recuerdas cuando estabas en la elemental y ese era tu sueño? Y ella decía que pensaba que no iba a poder, pero en el nombre del Señor pudo. Ya se graduó de doctora. Pudo. Todo lo podemos en Cristo, porque Él nos da la fortaleza. Tenemos gracia, tenemos autoridad. Ejércela. Gloria al Señor. Dios te va a probar. Dios quería probar el corazón del pueblo antes de darle la autoridad de enseñorearse de Canaán. Como dije anteriormente, 10 trajeron un mensaje y un reporte negativo. Y mira cómo ellos vieron a aquella gente, los moradores de esta tierra, donde pasamos a reconocerla. Es tierra que traga a sus moradores. Qué mentirosos, como el que decíamos el domingo pasado, antipasado, que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Hay gente que no va a ver. No importa que tú les digas, que tú les hables, no van a ver. They are not going to see it because they don't want to see it. Había uno de los comediantes que se tapó los ojos así, decía, I cannot see.
Y el otro le decía, seguro que no vas a ver si tienes las manos en los ojos. Y no hay peor ciego que el que no quiera ver. Pero cuando conocemos el poder de Dios, por eso Jacob tuvo una experiencia cercana con Dios y eso cambió su vida. ¿Cuál fue la razón por qué estos 10 de los 12 trajeron un reporte negativo? Porque su corazón era impuro, sus motivaciones estaban lejos de Dios. Pero los otros 2 dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Dios, contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, la tierra nos iba a tragar, dijeron los otros. Y estos dijeron, nosotros nos vamos a comer, nos los comeremos como pan. ¡Aleluya! Cuando tú miras a través de la gracia y el poder y las promesas de Dios, tú ves las cosas mucho más grandes. Gloria al Señor. Dile al Señor como le dijo Eliseo a su siervo, Señor, este está viendo pero no ve. Hay gente que ve pero no ve. Y Dios le dijo, ábrele los ojos a este hombre para que vea que nosotros no estamos solos aquí. Y cuando le abrió los ojos dijo, Dios, reconocía que el ejército de madianitas era de miles y de miles de hombres. Pero cuando Dios le abrió los ojos de aquel siervo pudo ver que eran más los que estaban con nosotros que los que están con ellos. No los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre ti y otro joven? ¿Cuál es la diferencia entre ti y otra persona? Es que en nosotros está Dios. En mi corazón vive Dios. Aquí está Dios. Gloria al Señor. Yo tengo a Jehová de los ejércitos. Aleluya. No lo temáis, con nosotros está Jehová. No tengas miedo. Si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Si pasamos la prueba, Dios nos va a dar la victoria. Tendremos la autoridad para enseñorearnos, no solamente del problema, de la dificultad, de toda circunstancia, para gloria y honra del Señor. Pero recuerda que Jacob tuvo que trabajar duro. Porque hay algunos que creemos que nos vamos a sentar y todo va a venir a nuestra falda. Jacob primero vio una muchacha bonita y le dijo al papá de ella, yo quiero esta muchachita que... El papá dijo, muy bien, para que otro por allá que no conocemos se la lleve, mejor te la damos a ti. Trabaja 7 años por ella y te la vamos a dar. Usted sabe la historia, después que trabajó 7 años, le introdujeron a otra más feíta. La palabra de Dios le dice, no lo dice que era fea, pero dice algo similar. En buenas palabras lo pone. Era más feíta y se la puse. Y ella dijo, pero esta no era la que yo quería. Oh, papá le dejó saber, Labán, de la tradición que había, que la primera no podía casarse la más joven sin antes casarse la más mayor. Y allí le dio a Lea. Y esa es otra historia, porque Lea vino a ser la más importante. A pesar que él quería a Raquel, pero Lea era la que Dios mayormente usó. Pero trabajó otros 7 años más, 14 años. Sirvió por Raquel 7 años y le dieron a Bea, pero bien le hubieran dado a Brea, pero le dieron a Lea y tuvo que trabajar
7 años más por Raquel. Vuelve trabajo. Esto no es para vagos. Hay algunos que creen que el ministerio es para vagos. No, esto no es para vagos. No, aquí se trabaja duro. Aquí se trabaja duro. Siempre doy no ilustración, es lo he dicho unas cuantas veces. Claro, en los 70 cuando la compañía Chrysler estaba para irse al fondo, pusieron como ejecutivo a uno que se llamaba Lia Iacocca, venía de otra empresa y fue el primer ejecutivo que ganó $1 millón en ese tiempo. Los trabajadores pegaron a quejarse, y que allá arriba trepado en el penthouse es el último piso del edificio de la Chrysler, allá sentado en su escritorio, lo más difícil más pesado que puede levantar es el teléfono, y se quejaban, y nosotros aquí levantando goma y poniendo y apretando tornillos y aquí y allá. El problema fue que en ese tiempo fue donde salieron las minivans. ¿Cuántos tienen minivans? Muchos, algunos ya casi. Ahora el SUV ha cogido el lugar, pero en ese tiempo las minivans empezaron a salir y Chrysler fue la primera que salió con ellos. Y la empresa de Chrysler que estaba en el piso se levantó. Porque aquel que estaba allá arriba, que le pagaban $1 millón, no le pagaban para apretar tornillos, le pagaban para hacer sus decisiones. Y déjeme decirle que aún en el ministerio trabajas con tu mente, pero trabajas con tus manos también. De vez en cuando me voy a la propiedad atrás, donde están los niños. Y me acuerdo cuando compramos ese edificio. El basement, los dos basements, lo que había era un caminito para usted caminar y en la parte de arriba un caminito para usted entrar y salir. Todos estaban llenos de televisiones, eran 2 tiendas, una de ellas la habían usado para televisiones y los 2 basements estaban llenos de basura. Mi hijo se acuerda, porque él nos ayudó y muchos hermanos a sacar todas esas habían televisiones ahí desde el año yo no sé cuántos tras, y después poner paredes y hacer todo eso y sudando, ayudando. Había un hermano que yo estaba de ayudante de él, yo era su ayudante, me mandaba, tráeme un chirrac, tráeme esto, tráeme lo otro, el martillo, los clavos, esto, y ahí estaban, aquel basement en el verano trabajando, sudando. Cuando hicimos el edificio, sí, también pasó lo mismo. Por dentro lo terminamos nosotros. Los contratistas hicieron lo de afuera y unas cuantas cosas adentro, la plomería y todo demás, y electricidad, pero todo lo demás de sheetrock y divisiones y todo eso lo hicimos nosotros. Yo me recuerdo con un hermano Lelio, que yo estaba de ayudante de él, yo era su ayudante. Las pizarras esas que ustedes ven allí, de 10 pies de larga. Recuerdo que éramos yo y él nada más, y la alzábamos y yo ponía la rodilla y él ponía la otra rodilla y ponía un tornillo y ahí seguíamos. Trabajo duro, tienes que trabajar duro. Tienes que trabajar, estás dispuesto a trabajar. Jacob estuvo dispuesto a trabajar. Cuarto, visualiza tu sueño. ¿Qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios hizo esto con Abraham cuando él estaba en su vejez, frustrado por no tener hijos. Dios se le apareció y le dijo que contase las estrellas del cielo. Y déjeme decirle que el pecado, alguien dijo y decía, es fe
a la inversa. El pecado es así. Usted tiene que visualizarlo primero. Una de las cosas que habla Juan es que cuidemos recuerda el corito, cuidadito tus ojitos lo que miran. Ahí ve. El pillo antes de robar. El adúltero antes de adulterar. Eva, ¿cómo llegó al pecado? Primero, oyó lo que el diablo dijo, pero vio la fruta y dijo, algunos dicen que era una manzana, no sabemos, pero algo bueno tiene que haber sido. ¿Ya lo vio? ¿Dónde están tus ojos? ¿Qué están mirando? Lota, ¿se recuerdan de Lota? Digo, yo le llamo Lota porque la Biblia no da el nombre. La esposa de Lot. ¿Se recuerdan? Dios le dijo que ¿qué? No mire. La curiosidad mató al león, alguien dijo. Y ella miró, se convirtió en una estatua de sal. David, el hombre conforme al corazón de Dios. En vez de estar ocupado en lo que tenía que estar ocupado, porque su ejército estaba haciendo los ejercicios de la guerra, él se quedó en el palacio y allí pegó a caminar. Y por allí vio algo. El pecado es así, tienes que visualizarlo antes. Lo visualiza. Si Dios te prometió algo, visualízalo. Míralo a través de los ojos de la fe. Gloria al Señor. Y diz que tú puedes porque tú tienes la autoridad para hacerlo. Lo voy a alcanzar. No importa lo que se ponga en mi camino, no importa lo que esté en el medio. ¿Se recuerdan de la joven que yo decía que cantaba el corito, me voy con él? Me voy con él, me voy con él. Pero era mirando al joven que estaba atrás. No estaba hablando de que me voy con el Señor para allá. Primero, los ojos te llevan. Visualícelo. De la misma forma, visualice cosas buenas que Dios puede hacer. Véase, véase. Visualice la victoria. Visualice el éxito. Visualice el perdón. Visualice la llenura del Espíritu Santo. Visualice su sanidad. Véase sano. El cuerpo le dice que está enfermo. La realidad le dice que no se puede. Pero si Dios nos dice que se puede, ¿cuál es más grande? ¿A quién vamos a obedecer? ¿Ah? ¿Lo que Él dijo o lo que dice nuestro cuerpo? ¿O lo que dicen los otros de nosotros? Porque muchas veces creemos más lo que dicen otros que lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? De tu situación, de tu relación con tu esposo, con tu esposa, con la relación con tus padres, que no se puede. Yo te digo que sí se puede. Sí, que cantamos un corito ahorita y me vino a la mente porque muchas veces el escritor hablaba del padre, yo no sé qué, decía ahí algo del padre. Y me venía a la mente mi situación. Yo una vez entré a mi casa y le dije a mi papá, me atreví a decirle, si tú un día más le habla a mi mamá de esta forma y le dices esto y haces esto. Yo jugaba béisbol, tenía un bate
Le dijo, un día voy a entrar aquí y te voy a entrar a batazo. Así era mi rencor hacia mi padre. Pero qué bueno que Dios ve nuestra situación. Y decía yo, siempre digo cuando doy mi testimonio, mi papá se murió primero, mi mamá se murió primero, antes de mi papá. Mi resentimiento era ese, pero ¿por qué te llevaste a mi mamá que queríamos tanto y dejaste a mi papá vivo? Pero él sabía el resentimiento y las raíces de amargura que habían en el corazón mío y de mi hermana mayor y de mi hermano menor y de mi otra hermana. Y al año de mi mamá morirse, él cayó enfermo, paralítico de medio cuerpo. Y tuvimos que hacernos cargo de él y hacer con él lo que nunca hicimos con nuestra madre. Aquel hombre que odiábamos, aquel hombre que cuando yo entraba a casa y me decía, cuando él estaba de buena, me decía Eduito, y a mí se me ponían las orejas rojas. Porque cuando me decía Eduito era que quería algo. Cuando yo salía con él, le decía a los jóvenes una vez, él caminaba por una calle, lado de la calle, y yo caminaba por otro. ¿Para dónde vamos? Le preguntaban. Vamos para tal lugar, ok, espéranos allá. Y él nos esperaba allá y nos portando de no caminar con él. Pero cuando Dios hace las cosas, Él las sabe hacer bien. Y durante esos años que él estuvo paralítico, después que lo operaron, tenía un derrame en el cerebro y el doctor, el neurocirujano nos dijo, si lo dejan así se mueren. Si usted me da la autoridad, lo operamos y no garantizo nada, pero poco a poco después de la operación empezó. Lo metieron a un nursing home y allí lo veíamos, íbamos a verlo, con todo eso íbamos a verlo. Pero él no comía, no hacía nada. Mi hermana me miró y me dijo, Edwin, si lo dejamos aquí, se va a morir. Si tú me ayudas, nos lo llevamos para la casa. Me recuerdo que ella me lo dijo con lágrimas en sus ojos, porque el odio que ella tenía para ese hombre, y ahora tener que cuidarlo y llevarlo al baño, no montarlo, no, es cargarlo, irlo al baño, hacer sus necesidades, él, ponerlo, bañarlo, afeitarlo, hacerle todo, servirle la comida, dárselas muchas veces. Pero ahí, en ese trayectorio, aprendemos y empezamos a hablar, nos conocimos mejor. Conocí al papá que yo nunca había conocido. Y aprendí a entender por qué había tanta amargura en su corazón y por qué tanto, al extremo que duró 18 años después de ese derrame cerebral. Y cuando murió, me recuerdo que en la funeraria estábamos mi hermana, mi hermano y mi otra hermana, y decíamos, pero ¿por qué hemos llorado? Hemos llorado más que cuando murió mi papá, que cuando murió mi mamá. Porque aprendimos a conocer un hombre que no conocíamos. Porque muchas veces juzgamos y muchas veces no sabemos que a veces esos hombres y mujeres, madre que tú tienes, que dices que odias, que ella no te da nada, que hace, que joven que te estás quejando de ella, ponte en los zapatos de ella. Pregúntale cómo la criaron a ella. Porque hay veces que creemos que ellos llegaron aquí y le pusieron todo en las manos y se acabó. No, han pasado por una vida dura. Visualice su sueño, su prosperidad, la esperanza del reino de los cielos, que Cristo viene. Esa es nuestra mayor consolación. La bienaventurada, llama Tito, bienaventurada esperanza. Cristo viene. Quizás no logra lo que vamos aquí, pero
un día vamos a lograr mucho, mucho más que eso cuando estemos en su presencia. Quinto, ora, 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 ora. Dios es un Dios de éxito. Él no conoce el fracaso, no conoce la pobreza. Nuestro Dios es un Dios de salud. Dios es un Dios de vivo y de vida. Dios es un Dios no de muerto. En Él hay vida y vida en abundancia. Cantamos un corito, hay vida en Jesús. Sí, hay vida en Jesús. La oración tiene poder creativo. Ponga a un lado la televisión, ponga a un lado. Ahora mismo hay algunos aquí testeando. Ponga a un lado el teléfono, como decía un hermano. Dios va a hablar a usted, pero no a través del teléfono. Es una falta de, primeramente es una falta de respeto. Usted estar aquí y texteando es una falta de respeto. No a mí, a Dios. A mí no, es a Dios. Y a mí también. La oración nos aumenta nuestra fe en Dios. Dios es el poder creador. Y nuestra fe mueve a Dios a obrar. La oración quita los obstáculos. Primeramente de nuestra mente, toda duda, toda desconfianza, inseguridades, incredulidad, incertidumbre, las quita. ¿Usted se ha levantado de orar, de estar un buen tiempo delante del Señor en su presencia? Se siente invencible. Se para de ahí, no hay problema. Se acabó. Todo está bien. Todo está bien. Porque cuando lo miramos a través de los ojos de Dios, todo está bien. Me estoy contradiciendo. Cuando me preguntan los hermanos cómo está todo, yo les digo, bueno, todo no está bien. Pero yo estoy bien. Y si usted está bien, todo está bien. Y si tu mirada está puesta en Dios, todo está bien. Y si no está bien, se va a poner bien. Gloria al Señor. La oración nos lleva a las promesas de Dios. Cuando no oramos, pensamos en nuestras posibilidades, en nuestros recursos. Pero que yo no tengo, que yo no sé, que yo no como, que yo no entiendo, que esto y el otro. Y ponemos toda esa serie de excusas que no se puede y no se puede. Pero cuando oramos, sí se puede. Dios puede. Gloria al Señor. Dios puede. La oración nos lleva a las promesas de Dios. Y hay un montón de promesas para usted y para mí. La oración nos da sueños grandes. Porque nos lleva a hacer la voluntad de Dios. ¿Ustedes conocen a Abraham Lincoln? ¿Saben quién es Abraham Lincoln? Fue el presidente de los Estados Unidos en el 1660 y algo por allá abajo. Antes de ser presidente, él fracasó 16 veces para ser senador de los Estados Unidos. 16 veces. Pero siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Si usted lee la historia, usted puede conocer de su fe en Dios, porque él era un hombre de oración y un hombre que confiaba en Dios y en la palabra de Dios. En el tiempo del 1800, él fue el que tuvimos una guerra civil entre el norte y el sur de los Estados Unidos, porque él declaró que ya no habían de haber más esclavos. Y a los estados del sur, muchos que quieren irse para el sur, todavía hay muchos lugares por allá que usted ve en las banderas de la federación de los 13 estados que se fueron en contra de los demás estados, que hay muchos que todavía sueñan. Yo me recuerdo, le decía una vez a ustedes, entré a aquellos que han ido por allá abajo, hay Waffle House,
Han ido los Waffle House. Y una vez yo estaba afuera esperando a mi esposa que saliera, había ido para lavarse las manos después que comió y venir, y afuera había un anciano. Y empezó a hablar cuando yo me paré al lado de él, que estos yanquis, decía él, que estos yanquis le llaman a los del norte, le llamaban a los del norte, y que estos yanquis se creen que son dueños de todo, que si esto y lo otro. Y a mí se me había olvidado que yo tenía mi gorrita y yo lo dejé que él hablara y dijera todo lo que era, pero se me olvidaba que tenía mi gorrita que tenía la NY de los yanquis. Y yo de momento dije, oh, ¿verdad? Conmigo es que está hablando. Y por fin le dije tranquilamente, como era un anciano, le dije, por fin, yes, please, get over it. El sur perdió. La guerra civil, el sur la perdió. Ganamos los del norte. Pero aquel no se había dado por vencido todavía y creía que todavía deba muchos lugares en el sur y hay todavía esa discriminación grande. Pero él soñó en grande. Aquí hay muchos que se han quedado. ¿Cuántos se han quedado en el Days Inn? Cuando ustedes van a Mahanaim, ¿usted se ha quedado en el Days Inn? Usted sabe que el que comenzó esa cadena de hoteles era creyente. ¿Sí? Andando una vez por una playa de donde él vivía en Atlanta, caminaba y pensaba, no tenía dinero, ¿qué iba a hacer? Se le ocurrió ahí de edificar un edificio con muchas habitaciones y rentarlos. Y así fue que comenzaron los Days Inn, que hoy hay en casi todas las partes del mundo. ¿Cuántos saben la tienda JCPenney? Usted sabe que el dueño de las JCPenney, cuando al principio comenzaron, era un creyente también. Estaba en bancarrota, prácticamente arruinado. Y empezó vendiendo por las calles del Bajo Manhattan ropa. Pidió dinero prestado a unos amigos y le prestaron. Y abrió una tienda y por ahí siguió, aunque ahora son corporaciones las que son dueñas de esas tiendas, pero en un tiempo él era dueño de todas esas tiendas. Creyentes que pensaron en grande, soñaron en grande. Joven, think big, dream big, big. Tú sirves a un Dios grande. Tú sirves a un Dios poderoso, a un Dios poderoso. Dios le habló a Habacuc y le dijo, segunda de respuesta del Señor. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no tardará. Mira a los orgullosos, dice el profeta, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por la fe. Y la versión nueva viviente dice, el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Sé fiel a Dios. Lo que Él prometió, aunque parezca que tú no lo vas a ver, aunque se vea todo imposible, joven, lo vas a lograr en el nombre del Señor. ¿Se puede? Sí, se puede. Cuando nos paramos en sus promesas y sabiendo que Él no nos va a dejar a nosotros en ningún momento. Sueña grande, sueña grande. Dream big, 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 grande.
Yo nunca pensé que iba a ser pastor, nunca en mi vida. Ni pasaba por mi mente hasta que cuando unas semanas antes de casarme me nombraron pastor de la juventud. Por una semana. Dios empezó a poner en mi mente ciertas cosas y demás. Me llenó de su Espíritu Santo y mi esposa cada vez me lo dice. Ella me lo dice, recuérdate lo que tú eras y dónde Dios te ha llevado. ¿Qué sabía yo que yo iba a predicar a tanta gente a través de los años? Que iba a influenciar a tanta gente. Gente que nos llaman de diferentes países del mundo para decirnos y darnos gracias por la forma en que hemos influenciado su vida. Eso es Dios. Dios dijo, yo simplemente acepté lo que Él prometió que iba a hacer conmigo y me puse en sus manos. Y Él siguió abriendo puertas y hasta aquí hemos llegado. La primera persona que me saludó después que me eligieron como pastor me dijo, ahí siempre me acuerdo, entre aquel poste y la salida ahí, hermano pastor, le doy 5 años. Y cuando me dijo 5 años, dije, wow, gloria a Dios, porque yo, en mi pensar, yo decía menos, pero ella me dio 5. Tenía más esperanza y más fe que yo. Pero ya son 43 años que estamos aquí como pastor. Han pasado problemas, dificultades. Aquí cada rato se levantan tormentas y esto y lo otro, pero aquí estamos. Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra y Dios es fiel a los que son fieles con Él. Cuando tú confías en Él, recuerda una de las cosas que me decía mi esposa, tú no te pusiste, Dios te llamó. Dios te llamó, Dios te puso, Dios te puso, Dios te puso, Dios puso ese sueño en tu mente. Eso lo puso el Señor. Esas habilidades Dios te las ha dado. Úsalas para gloria y honra de su nombre. Estamos en pie y así terminamos. Dios les bendiga, Dios les guarde.